¿Qué tal, amigos de Salud TV? Buenas tardes, bienvenidos a su programa. Llegamos al segundo viernes del 2021, viernes 8 de enero. Este día con un tema dedicado a todas las señoras y los niños, bueno, y a toda la población en general. Y como siempre, gracias a Ultra 12 Plex. ¿Y tú? ¿De qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra 12 Plex, energizante y antiestrés. Ultra 12 Plex presenta. ¿Cuántas veces usted ha tenido una infección en vías urinarias o ha creído que la tiene o alguien le ha dicho ha de ser una infección de vías urinarias? Bueno, de eso vamos a estar hablando este día. Veamos la cápsula y luego le cuento con quiénes estaremos aprendiendo el día de hoy. ¿Y tú? ¿De qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra 12 Plex, energizante y antiestrés. Ultra 12 Plex presentó. Las infecciones urinarias son padecimientos muy comunes que pueden afectar la vejiga y los riñones. Generalmente inicia con una necesidad urgente y frecuente de orinar. A menudo se presentan cuando entran bacterias en las vías urinarias y suelen ocurrir cuando éstas ingresan a través de la uretra, donde comienzan a multiplicarse en la vejiga. Aunque el aparato urinario está preparado para impedir el paso de estos invasores microscópicos, las defensas pueden llegar a fallar. Cuando esto ocurre, las bacterias pueden proliferarse hasta convertirse en una infección totalmente desarrollada. En comparación con los hombres y los niños, las mujeres y las niñas tienen más riesgos de tener infecciones urinarias, debido a que su uretra es más corta y está más cerca del ano, lo que facilita la contaminación de la zona. Generalmente, los antibióticos son el tratamiento de primera línea para esta enfermedad, pero los medicamentos que el doctor recete y el tiempo de uso dependen del estado de salud de cada paciente y del tipo de bacterias que se encuentren en la orina. Por lo que es de vital importancia siempre acudir a la consulta con un profesional de salud y nunca automedicarse, puesto que una infección de este tipo puede llegar a desarrollar diferentes complicaciones graves como daño crónico renal si no se recibe un tratamiento adecuado. Para conocer la forma de evitar una infección en el tracto urinario, lo invitamos a quedarse en nuestra sintonía junto a los especialistas invitados de hoy. Acompáñenos. Muy bien, ese es el tema que vamos a estar tratando este día. Tengo el gusto de estar acompañada acá en el set, colega, amiga, la doctora Carla Carrillo de Galdames. Ella es uroginecóloga, de cariño es vos, Carlita. ¿Qué tal, doctora Carlita? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, mucho gusto de verla, mucho gusto de saludarlos. Y aquí comenzando el año, pues ya con todas las pilas cargadas. Excelente. ¿Cómo van estos primeros 8 días del 2021, Carlita? Todo bien, gracias a Dios. Cuidándonos mucho siempre. Cuidándonos, protegiéndonos, teniendo todas las medidas, ¿verdad? Para evitar que pasen más cosas. Excelente. Bueno, y también tenemos vía Skype ya el enlace listo con el doctor Carlos Atilio Rebollo, urólogo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? ¡Feliz año! ¿Qué tal? ¿Cómo? Feliz año para ustedes ahí, un saludo especial y dando gracias que estos años aquí compartiendo y espero que sea de importancia lo que ahora. Bueno, de verdad que alegre, doctor Rebollo, también tenerlo por ahí con nosotros, apoyándonos siempre. Nos alegra verlo bien de salud. Bueno, a ver, las infecciones de vías urinarias definitivamente es el pan nuestro de cada día, creo yo, de los pediatras, de los urólogos, de los internistas, de nosotros los ginecólogos, ¿cierto, Carlita? Correcto, es una de las infecciones más frecuentes, sobre todo en la mujer, ¿verdad? Más del 50% de las mujeres vamos a tener por lo menos un episodio de infección de vías urinarias en toda nuestra vida. Por lo menos un episodio en toda nuestra vida. Correcto. Muy bien, pero cuando hablamos de que una paciente se está quejando de muchas infecciones de vías urinarias durante el año o recurrentes, significa que algo está pasando y vamos a estar hablando también de eso.
¿Qué tan frecuentes son las infecciones urinarias en los hombres, doctor Rebollo? Pues bueno, son dos frecuentes, tres anatómicos que tenemos nosotros al inferior, que es la anatomía de las mujeres. Pero a edad y podemos tener un aumento de la incidencia de vía urinaria, y eso es arriba de los 40 años regularmente, cuando ya tenemos problemas de crecimiento prostático, estrechez de uretra, problemas de la vejiga, etcétera. Pero sí, las infecciones en general son menos frecuentes en los hombres que en las mujeres. Son menos frecuentes en los hombres que en las mujeres, ¿verdad? Definitivamente. Sí. Y esto en los chiquitos pues se explica, como bien decía el doctor Rebollo, por las diferencias anatómicas, ¿no? Bueno, y también en el cráneo, ¿no? Sí. Siempre existe un mayor riesgo en la mujer. El área genital está más cerca del área anal, y esto siempre nos va a dar un punto pues de desventaja, porque nos aumenta el riesgo de infecciones pues como mujeres. Tenemos la uretra más corta, como bien decía el doctor Rebollo. Definitivamente la uretra del hombre pues corre a lo largo de todo el órgano genital, que es el pene, mientras que la uretra femenina pues definitivamente es muy cortita. Es más corta. Entonces sí, eso nos vuelve más vulnerables. Correcto, que las bacterias puedan ingresar a la región pues de la vejiga por medio de la uretra es más fácil que en los hombres. Exacto, especialmente nosotras tenemos, además de la flora cercana al ano, la perianal, que puede contaminarnos, pues también la flora genital, ¿no? Correcto, es otro de los puntos que juega en contra, ya que esta flora que normalmente se encuentra en la región genital, cuando tenemos ciertos factores que nos bajan las defensas, pueden aprovechar para hacer una infección ya en el tracto urinario. Por lo tanto, doctor Rebollo, ¿cuáles serían? Usted ya la mencionó, pero recalquemos, según edades en los caballeros, ¿cuáles serían las causas más frecuentes de infecciones urinarias según las edades? Bueno, comenzando con la edad pediátrica, hay ciertas anomalías congénitas en los niños que pueden llevar a infecciones de vía urinaria recurrente o recidivante. Ya vamos a hablar más adelante de esos términos. Ya en la edad sexual, en la adolescencia, cuando ya se encuentra o se inicia la vida sexual, podemos encontrar en menos frecuencia, pero sí infecciones de vía urinaria asociadas a prostatitis. Y como les mencionaba, cuando los pacientes arriba de los 40 años que comienzan a presentar los síndromes obstructivos crónicos asociados al crecimiento prostático o enfermedades en la vejiga, podrían, y ahí es donde se aumenta la incidencia de infecciones de vías urinarias. Y en la adultez, pues en adultos mayores, también las mismas patologías y también las patologías oncológicas, como los cánceres de próstata, cáncer de vejiga, que también se asocian a infección de vías urinarias. Es decir, que tenemos una ventana bien grande en el hombre en la cual las infecciones de vías urinarias son muy poco frecuentes, que es prácticamente en la adolescencia hasta arriba de los 40 años, a menos que sea a causa de enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? Sí, no, igual, y lo que pasa es que a diferencia de la mujer, como bien lo decía la doctora al inicio, ya hay hasta 1 o 2 episodios al año en la mujer, y usted lo puede tomar como eso, un parámetro normal, por lo mismo que explicaban de la vecindad y la facilidad de la migración anal y vaginal. En cambio, en el hombre sí es recomendable que el primer episodio de infección de vía urinaria sea estudiado, porque dependiendo de eso vamos a encontrar normalmente las infecciones de vía urinaria en el hombre tienen o son consecuencias de algo. Entonces es recomendable que un paciente que tiene infección de vía urinaria entre un estudio. Muy bien. En cambio, en las mujeres, ¿en qué momento decidimos que ya esto no es normal y que hay que hacer un estudio, Carlita? Bueno, podríamos primero clasificar que las infecciones de vías urinarias pueden ser
complicadas o no complicadas. Las complicadas son las que nosotros ya empezamos a hacer estudios ya específicos. Por ejemplo, una infección no complicada se va a dar en una paciente joven, sin otra enfermedad de base y que generalmente presenta un primer episodio en su vida. Cuando esto pasa, no amerita que se haga ningún estudio especial, ¿verdad? Nosotros con un examen general de orina, más la sintomatología de la paciente, podemos dar un tratamiento y nada más. Pero, ¿qué pasa? Cuando ya tenemos una infección no complicada, generalmente va a ser una paciente, podría estar embarazada, podría ser que tiene una enfermedad de base como una diabetes que esté descompensada, podría ser también que tenga algún trastorno para que pueda ella vaciar por completo la vejiga. Entonces es ahí donde ya hacemos estudios específicos, ¿verdad? Aparte de un examen general de orina, ya nos tenemos que complementar con un examen, un urocultivo para poder identificar específicamente la bacteria que está afectando, hacer ya estudios de imagen como una ultrasonografía tanto de la vejiga como también pélvica, porque muchas veces pueden ser tumores o pueden ser fibromas que están en el útero los que estén ocasionando que ella no vacíe bien y eso la está predisponiendo a las infecciones, ¿verdad? Entonces, cuando ya hablamos de infección complicada, ya hacemos estudios específicos. Ahora, ¿por qué hay ocasiones, me llama la atención lo que acaba de decir Carlita, que los fibromas pueden en alguna forma mecánica causar una obstrucción que no permita que la paciente vacíe bien su vejiga? Y esa orina que queda retenida es la que se nos infecta, digamos así. ¿Puede en algún momento la inflamación continua del colon estar ocasionando el mismo efecto? Sí, también, ¿verdad? Es bastante frecuente que la paciente con infecciones ya recurrentes, y vamos a decir que una infección recurrente es aquella que se presenta 2 veces en un periodo de 6 meses o 3 veces en un año, ¿verdad? Entonces esto ya se sale de lo, digamos, de lo normal, que ya merita un estudio. Entonces, si la paciente ya está presentando varios episodios en el año, suele asociarse también con un síndrome de colon irritable, ¿verdad? Son 2 enfermedades que suelen coincidir. Esta paciente empieza a tener una inflamación también crónica a nivel de la vejiga, empieza a tener dolor vesical. Esa inflamación crónica hace pues que las paredes se hagan gruesas y eso nos está predisponiendo también a episodios de infección. Muy bien, entonces ahí tenemos, fíjense qué interesante, sin necesidad, porque usted que está en casa a lo mejor está pensando, las infecciones de vías urinarias son porque no tomamos agua. La doctora le ha dado 2 causas que no tienen nada que ver con su ingesta de agua, sino que más bien o tengo fibromas y no vacío bien la vejiga, o tengo un síndrome de colon irritable que de la misma forma no me permite vaciar bien la vejiga y por eso estoy teniendo infecciones. Miren, muy interesante. Bueno, vámonos a una pausa, vemos el avance TN21 y volvemos. Estás viendo Salud TV. Bueno, infecciones en vías urinarias es el tema que estamos hablando este día con el doctor Carlos Atilio Rebollo vía Skype y la doctora Carlita Carrillo de Galdames, que estamos aquí en el set. Bueno, ya hablábamos de las infecciones de vías urinarias complicadas, no complicadas. También por la localización de los órganos afectados, doctor Rebollo, ¿podemos clasificarlas en altas y bajas siempre? Así es, correcto. Bueno, nosotros podemos hablar bien de urinarias altas, de los riñones y enfermedades de infecciones urinario inferior. Bueno, creo que vamos a, Carlita, las infecciones de vías urinarias altas y las bajas, ¿verdad? Las bajas, hablemos un poquito al respecto, ¿cuáles son los órganos incluidos ahí? Claro, también es otra forma de clasificarlas dependiendo el órgano que esté afectando. Cuando estamos hablando de infecciones bajas, generalmente son las más leves porque solo nos va a afectar uretra o vejiga.
y en el caso de los hombres también próstata. Cuando hablamos ya de una infección alta, vienen siendo las que se complican más porque nos van a afectar principalmente pues el riñón, la pelvis renal, por lo tanto los síntomas tienden a ser más sistémicos, tienden a generalizarse más y ser un poquito pues ya más graves los síntomas que se presentan. Ahora, es bien interesante, Carlita, y si me equivoco me corrige, pero las infecciones de vías urinarias bajas, que de por sí uno dice, bueno, son más leves, son menos complicadas, pero son más escandalosas, ¿verdad? Sí. Porque son las que se acompañan con sintomatología que llama la atención más a la paciente o al paciente, porque son las que cursan con el ardor, ¿verdad? Al orinar. ¿Hay algún indicio de a dónde está ubicada la infección dependiendo del síntoma ardor al orinar? ¿En qué momento se presenta? Bueno, el ardor para orinar viene siendo como el síntoma más general en cuanto a la infección urinaria. Y si bien es cierto, no es específica, porque hay otros factores no infecciosos que también nos pueden dar ardor al orinar, pero sí es como el más escandaloso y el que más va a incomodar a la paciente. Suele darse al inicio de la infección, por lo tanto es el que nos alerta de que algo anda mal. No quiere decir que la infección esté propiamente en la vejiga. Muchas veces la paciente tiende, o cuando ya tiene este síntoma recurrente, tiende a hacerse muchos exámenes de orina, general de orina, cultivo de orina, le salen negativos y para ella es pues un poquito más alarmante porque ¿de dónde viene el ardor? Muchas veces el ardor es un síntoma propio de la uretra, ¿verdad? Infecciones a nivel de la uretra cursan generalmente con ese ardor al orinar. Entonces, más que todo puede ser la uretra. Y ojo, porque como bien dice la doctora Carrillo, los urocultivos salen negativos y no quiere decir que no exista un problema, pero que el ardor al orinar también puede ser una uretritis de origen no infeccioso. ¿Qué otras causas no infecciosas podrían estar dando, por ejemplo, una ardor al orinar? Otras causas, aparte de las infecciones, pues a la cabeza en las mujeres es la menopausia. Cuando ya entramos a la etapa en la que no estamos produciendo hormonas de forma natural, este tejido genital tiende a tener una resequedad. Y esa falta de hormonas es la principal causa de ardor en las pacientes ya menopáusicas. Otras causas son químicas. Muchas veces se utilizan jabones o se utilizan duchas genitales, se utilizan talcos u otro tipo de cosméticos en el área genital que tienden a irritarnos, ¿verdad? Hacen como un barrido de la flora que normalmente la flora bacteriana tiene que vivir ahí. Cambian la temperatura, cambian el pH, cambian todo lo normal en la región genital y eso nos hace una reacción como alérgica y también nos puede dar ese ardor. Otra causa también muchas veces es cuando no hemos tomado suficiente agua, ¿verdad? Cuando tenemos pues todo el día sin tomar adecuada líquidos, la orina tiende a ser un poquito más concentrada y eso también nos va a ocasionar un ardor al orinar. Muy bien, entonces ahí tenemos otras causas de ardor al orinar que podría usted decir, tengo una infección y a lo mejor no tiene nada que ver con una causa infecciosa. Doctor Rebollo, el ardor al orinar, el síntoma llamado en medicina disuria, en los hombres, ¿cuál puede ser la causa? ¿Siempre va a ser infecciosa o también puede tener otras causas? En el hombre, tenemos que, a la hora de la entrevista, nosotros preguntamos en qué periodo de la micción comienza esa sensación de ardor, porque eso nos va a dar a nosotros regularmente la sospecha clínica, donde podremos estar hablando de infecciones de vías urinarias altas o bajas. Entonces, como así, regularmente nosotros indagamos si el ardor es al inicio, al final o durante toda la micción, y eso nos va a dar dando una sospecha clínica dentro de qué tipo de infección de vías urinarias tenemos, ya que una infección de vías urinarias baja, como lo explicaba la doctora, nos puede llevar a una infección de vías urinarias altas y a una infección de vías urinarias complicada. Entonces, el término disuria en los pacientes masculinos sí nos importa cuándo es, o durante, si es antes, en toda la micción o al final de la micción, para poder dar la causa correcta, pues.
Muy bien. Ahora, hay otro síntoma, esta es disuria. El otro signo y síntoma que es la famosa hematuria, la presencia ya de sangre en orina. ¿En qué casos podemos estar viendo sangre en orina, Carla? Bueno, Perdón, le voy a preguntar a Carlita, después vamos con usted, Atile. Cuando ya hay presencia de sangre, puede ser de dos tipos. Puede ser evidente a la hora de miccionar por el paciente, puede ser microscópica, quiere decir que no lo logra evidenciar, pero ya en el examen de orina sí se reporta que hay una pérdida de sangre. Puede pasar con una infección a nivel de la vejiga, ¿verdad? Una cistitis nos puede cursar con una ya hematuria. Esto se debe generalmente a la inflamación que hay en las paredes de la vejiga. También hay otros síndromes, ¿verdad?, que no se relacionan con infección, pero que sí, al haber mucho estiramiento de la vejiga, generalmente cuando nos mal acostumbramos a andar pues prolongando el hecho de ir a orinar, la vejiga tiende a distenderse mucho y esa sobredistensión también hace que empiece a sangrar, ¿verdad? Son parte de las causas. Los tumores también, ¿verdad? Es otro de las causas que ya vienen siendo más graves y que se tienen que estudiar a fondo, pero sí también la presencia de tumores en uretra o en vejiga también nos pueden dar ese sangrado. En el caso de los hombres, Carlos Atilio, cuando tenemos sangre en orina, ¿por dónde nos vamos por el orden? bueno, microscópico, como es la hematuria que podemos evidenciar a la hora de la micción, tiene causas dependiendo de los grupos de edad, pero sí puede, como bien decía la doctora, al igual que la mujer, puede ser causado por un proceso infeccioso llamado cistitis, puede estar asociado también a un proceso a nivel de la próstata o a nivel de la uretra, que también se pueda confundir con un proceso de cistitis, ya que hematuria macroscópica en el hombre sí es un poquito más complicado. Tenemos una diversidad de causas totalmente diferentes, así como la mujer podemos también tener hematuria macroscópica no infecciosa, que también es más frecuente en los casos de tumores de vejiga, tumores de próstata, tumores de uretra. Pero sí, la hematuria macroscópica en un hombre, así como lo decía al inicio, siempre es necesario que a la primera al primer caso que el paciente refiere, es de comenzar a hacer estudios, ultrasonografías, uretrocistoscopías, podemos llegar a utilizar los estudios que son un poco más avanzados como el urotomograma, en los casos del pielograma endovenoso. Entonces, sí, en estos casos de la hematuria macroscópica, el paciente siempre tiene que entrar a un tipo de screening, un estudio, para que nosotros podamos determinar las causas. Muy bien. Hablemos un poquito del examen general de orina y la información que nos da. Dentro del examen general de orina tenemos algo que se llama el pH. ¿Qué significado tiene o qué validez tiene a la hora de si tener más propenso a hacer infecciones o menos propenso el que sea un pH arriba de 7, abajo de 5? Bueno, las condiciones normales del cuerpo, ¿verdad? Cuando se cambian, cuando hay algo que lo altera, siempre nos va a ocasionar una susceptibilidad a las infecciones. En este caso, pues, cuando el pH de la orina cambia, las bacterias tienen la posibilidad de poder reproducirse y de esta forma empezar a colonizar. Esto casi siempre pasa en las mujeres cuando hay algún cambio hormonal, ¿verdad? Por lo tanto, es un poquito más frecuente verlo en pacientes que por algún motivo se encuentran bajo una terapia hormonal o que han tenido una cirugía en la cual se van a quitar sus ovarios y por lo tanto de entrada van a tener un cambio total al cese de sus hormonas naturales, o la paciente ya menopáusica, ¿verdad? Entonces ese cambio del pH es más frecuente verlo en la paciente menopáusica que ya necesita pues una terapia de reemplazo hormonal. Ahora, ¿cuál es el pH ideal que entonces se debe de mantener para tener menos susceptibilidad a infecciones de vías urinarias? El pH tiene que ser neutro, ¿verdad? Para que de esta forma la orina pueda matar las bacterias de forma natural. Matar las bacterias en forma natural. Muy bien. ¿Ese problema no lo tienen los hombres, doctor Rebollo? ¿El pH no les cambia mucho? Es menos frecuente, pero a veces por la misma ingesta de ciertos alimentos, la poca ingesta de agua, algunas enfermedades
como la diabetes, pueden llevarnos a aumentar el pH. Como bien lo decía la doctora, el pH neutro en 7, que es el valor que nos reporta. Nosotros recomendamos que los hombres tengan un pH entre 5 y 6, o un nivel más ácido, para que, como decía la doctora, este sea un mecanismo de defensa para que no haya una colonización de bacterias. Entonces, por eso es que se recomienda mucho la ingesta de vitamina C, la ingesta de abundante agua para mantener ese pH entre unos valores entre 5 y 6 para que nos protejan, para no que se pueda colonizar y dar una infección de vías urinarias. Entonces, por eso es bien importante que el hombre mantenga un pH en esos valores para que eso nos sirva de una forma protectora. Excelente. Bueno, cuando usted tiene una infección de vías urinarias, se toma un cultivo de orina y le dan su antibiótico, mucho ojo, hay que tener consideraciones importantes con el uso de los antibióticos en las infecciones de vías urinarias. Y precisamente de eso nos habla el doctor Gustavo Molina, infectólogo, en la siguiente nota. Ya volvemos. Hola amigos de Salud TV, Canal 21, buenas tardes. Mi nombre es Gustavo Antonio Molina Guzmán. Soy médico internista, infectólogo de adolescentes y adultos. Y en esta ocasión hablaremos sobre las consideraciones para el uso de antibióticos en las infecciones de vías urinarias. La vía urinaria comprende desde el riñón, que es el lugar donde se produce la orina, hasta la uretra, que es el lugar hasta por el cual sale la orina. Las infecciones de vías urinarias son mucho más frecuentes en las mujeres en cualquier etapa de su vida y son frecuentes en los niños menores de 10 años y frecuentes en los extremos de la vida, quiere decir en las personas adultas mayores de 60 años de edad. Entre las personas entre 10 y 50 años de edad, las infecciones de vías urinarias son mucho más frecuentes en las mujeres que en los hombres, debido a la disposición anatómica que tiene su aparato reproductor femenino y su aparato urinario. Esto es por la distancia que existe entre la uretra y el ano. Quiere decir que la distancia entre la uretra de un hombre es mucho más grande respecto a la distancia que existe entre la uretra y el ano de una mujer, que es mucho más pequeña. Esta predisposición anatómica favorece que este tipo de infecciones sean mucho más frecuentes en las mujeres que en el hombre. Existen otros factores que predisponen a estas infecciones, como pueden ser la ingesta inadecuada de agua a lo largo del día, o también algunos defectos anatómicos como las presencias de cálculos en el riñón, que predisponen a que estas infecciones sean más frecuentes en personas que tengan alteraciones anatómicas. Cabe resaltar que lo que conocemos popularmente como mal de orina lo conocemos en el término médico como disuria, y no toda disuria es sinónimo de infección de vías urinarias. Existen un montón de causas no infecciosas de disuria. La primera consideración que debemos tener al momento de sospechar una infección de vías urinarias es consultar a nuestro médico, no automedicarse. Recordemos que la resistencia a los antibióticos es un problema mundial que está creciendo paulatinamente y que nos puede llevar a que en un momento estas infecciones de vías urinarias no sean tratadas de forma exitosa con antibióticos que utilizamos convencionalmente. Es la primera consideración. La segunda consideración es sospechar una infección de vías urinarias en toda mujer o en todo hombre que tenga mal de orina, es decir, disuria, malestar general, fiebre, dolor de cabeza, vómitos o dolor abdominal, e incluso en las personas de la tercera edad suele manifestarse como alteraciones en el nivel del estado de conciencia, o en los niños como alteraciones en el apetito. Una vez que usted haya sido diagnosticado con una infección de vías urinarias, la segunda consideración es que debe tomarse su antimicrobiano a la dosis y al tiempo que su médico le recete y durante el tiempo el cual su médico se lo haya recetado. Recordemos que este es un problema que se puede prevenir teniendo un aseo adecuado al momento de ir al baño. Nuestras necesidades, recordemos que al momento de limpiar la orina en una mujer debe ser un movimiento de adelante hacia atrás, nunca de atrás hacia adelante. Espero que le haya sido de su buena información y de su agrado el presente cápsula médica. Mi nombre es Gustavo Antonio Molina Guzmán, médico infectólogo internista, y nos vemos hasta la próxima. Y recuerde, quédese en casa, utilice su mascarilla y guarde la distancia social. Estás viendo
Salud TV. Buen provecho a usted que está almorzando y gracias por permitirnos llegar hasta su hogar. Este día hablando de infecciones en las vías urinarias con el doctor Carlos Atilio Rebollo, representante del género masculino como urólogo. Y tenemos a la doctora Carla Carrillo de Galdames, uroginecóloga. Bueno, si usted que está en casita desea hacer alguna pregunta o comentario en relación al tema, ya sabe que puede hacernos llegar a través de las diferentes formas. Ahí tenemos ya habilitado para usted nuestro número de WhatsApp, el 7859-7318, el 2283-2157, que es el número en el set, y por supuesto también a través de Facebook, donde nos encuentra como Salud TV. Bueno, hablemos un poquito, ya escuchamos consideraciones de los antibióticos, pero antes de eso hablemos de las consideraciones a tomar en cuenta para una adecuada diagnóstico, una adecuada toma de muestra de orina, tanto en hombres como en mujeres. Carlita. Claro, eso es bien importante porque muchas veces las muestras pueden estar contaminadas y eso darnos pues falsos positivos. Esto tiende a ser un poquito complicado en la mujer para tomar la muestra, por lo mismo que hablábamos al inicio de la anatomía femenina. Entonces, una de las recomendaciones es que la muestra de orina debe recogerse en la mañana, debe de ser la primera orina del día, cuando ya la paciente se quede despierta, ¿verdad? También eso es importante. Muchas veces ellas creen que si se levantaron a orinar en la madrugada deben recoger esa muestra y tampoco es así. Tiene que ser la primera muestra cuando ellas ya se queden levantadas. Tiene que hacer un aseo previo de la región genital, es importante. ¿Por qué? Porque hay otro tipo de secreciones genitales que pueden contaminar la muestra. Entonces, deben hacer un aseo previo de la región genital, comenzar a orinar y se llama la técnica del chorro medio. ¿Por qué? Porque deben comenzar a orinar, el primer parte del chorrito debe caer al inodoro y a mitad del chorro es lo que se debe de recoger. La muestra en teoría debería de llevarse en un tiempo no mayor a 2 horas, ¿verdad? Es como el tiempo máximo que deberían de esperar para poder entregar la muestra, para que no vaya a crecer bacterias que no sean parte de la orina, sino que ya por estar expuestas mucho tiempo. Entonces el tiempo máximo debería de ser de 2 horas. Muy bien, entonces eso es una toma para un cultivo de orina. Fíjese bien que tiene que pedir el frasco estéril previamente. Correcto. En el laboratorio, y ese frasco usted no lo va a abrir hasta el momento en el que va a dar la muestra. Eso también es bien importante que no lo olvide. ¿Estas mismas condiciones se aplican para los caballeros, doctor Rebollo? Claro, claro. Agregando al igual. Entonces, como para mujeres, en el caso de los hombres, sugerimos que no den toquen el pene a nivel de la punta, porque también puede haber una leve contaminación de la muestra, así como para el general de orina como para el urocultivo. Pero sí, en la mujer antes ¿Qué tan adecuado es tomar decisiones de dar antibióticos solo en base a un general de orina sin un cultivo de orina, Carla? Eso se puede realizar cuando estamos hablando de un episodio de infección de vías urinarias no complicado, ¿verdad? No es indicación de hacer un urocultivo a todo paciente con infección de vías urinarias. Si es el primer episodio, si son síntomas leves, con el examen de orina más los síntomas podemos dar un antibiótico. Muy bien. Bueno, pero a veces las infecciones de vías urinarias recurrentes, recidivantes o maltratadas incluso pueden dar ciertas complicaciones a nivel del riñón. Y precisamente en la siguiente nota nos habla de esto el doctor Carlos Enríquez, nefrólogo. Ya volvemos a responder sus preguntas. Hola amigos de Salud TV, soy el doctor Carlos Enríquez, nefrólogo. En esta ocasión voy a hablarle brevemente acerca de las complicaciones renales causadas por las infecciones de vías urinarias. Las infecciones de vías urinarias es un evento bastante frecuente en la práctica médica.
Muchas veces, erróneamente, se manejan de una manera muy superficial y peor aún, se practica mucho la automedicación. Las infecciones de vías urinarias pueden ser catalogadas como altas y bajas, y también su daño puede ser ocasionado de una manera directa e indirecta. Al hablar de las complicaciones que son causadas de una manera indirecta, podemos citar las infecciones de vías urinarias inferiores, las cuales son bastante frecuentes, son las que más se dan en la práctica. El uso repetitivo de antibióticos, el uso sin vigilancia de antibióticos o de antibióticos con algún grado de restricción, por ejemplo, medicamentos como la gentamicina, amikacina, vancomicina, que son excelentes para la vía urinaria, pero necesitan algunas condiciones especiales para su uso. La supervisión médica es necesaria, vigilando que el paciente esté hidratado, que el paciente tenga una función renal adecuada y que está indicado en ese momento. También se puede dar en algunas circunstancias con algunos antibióticos, como puede ser la reacción idiosincrática. Es como una alergia que le da a los riñones por el contacto con el antibiótico. Esto puede generar como una secuela lo que se denomina una nefritis. La nefritis puede causar pérdida de sal, potasio, calcio. Como consejo del día quiero dejarles, no existen las infeccioncitas o una leve infección. Hay que buscar la causa, qué está sucediendo y por qué se dio la infección para prevenir una complicación. Bien, eso es todo. Soy el doctor Carlos Enrique, nefrólogo. Espero que haya sido muy útil esta información. Nos vemos en la próxima. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a responder sus preguntas a través del WhatsApp en este momento, siempre relacionadas al tema de hoy. Buenas tardes, soy mujer, tengo 31 años y seguido estoy padeciendo de orinar con mucha frecuencia al día. Orino más de 10 veces al día, siento como que la vejiga se me llena muy rápido y padezco de infecciones de vías urinarias seguido. Muchas gracias. Bueno, Carla, realmente es raro porque toma mucha agua, orina mucho y dice que padece de infecciones. ¿Qué podría estar pasando? Bueno, ahí es importante determinar si esas infecciones que ella refiere han sido comprobadas con un examen de orina, ¿verdad? Muchas veces, si no nos realizamos cultivos de orina, no podemos saber de verdad si son infecciones las que estamos teniendo. Orinar frecuentemente, lo que se conoce como también una urgencia urinaria, no solo es síntoma de infección, ¿verdad? Muchas veces tenemos una vejiga que es neurogénica, una vejiga que puede tener otro tipo de inflamación que también nos está haciendo orinar frecuentemente. Puede ser también que no esté vaciando por completo, ¿verdad? Porque ella manifiesta que siempre siente la sensación de tener orina retenida, ¿verdad? Entonces podría también estar pasando que ella va a orinar varias veces, está orinando poquito, no vacía por completo y por lo tanto el deseo de miccionar le regresa rápido. Entonces tendríamos que investigar con examen, cultivo de orina. Si están negativos, pueden haber otras causas que le están irritando. Muchas veces también hay ciertas bebidas que nos pueden irritar la vejiga. Y a la cabeza está el café o las bebidas que lleven cafeína. Por lo tanto, puede ser que esté tomando mucho café y eso también le esté generando el deseo de ir a orinar frecuentemente, aunque sean poquitos de orina los que ella va a evacuar. Bueno, amiga, ahí tiene la respuesta. Probablemente no se tratan de infecciones de vías urinarias. Habrá que revisar todo lo que la doctora ha mencionado. Y mire qué interesante, no solo es el café el que irrita la vejiga, sino también toda aquella bebida que tenga cafeína. Ahí entran todas las bebidas carbonatadas, incluso hasta algunos tés, ¿verdad? Correcto. Así que mucho cuidado. Bueno, tenemos otra pregunta a través de WhatsApp siempre. Nos escribe Damaris Alas. Dice, una infección puede dar síntoma de mareos y vómitos porque padezco mucho de mal de orina. De verdad que sí, las infecciones de vías urinarias son escandalosas, es lo que hablábamos, ¿verdad? Muchas veces.
Pues sí, también son síntomas frecuentes en las infecciones de vías urinarias. Generalmente también las pacientes refieren que le da la sensación de escalofríos, ¿verdad? No muchas veces con fiebre, pero sí esa sensación de mareo, de vómito, son síntomas de infección de vías urinarias. Generalmente también puede pasar cuando los pacientes tienen cálculos, ¿verdad? Los cálculos en las vías urinarias también nos pueden dar infecciones recurrentes. Entonces, cuando hay cálculos en los uréteres, también los vómitos y los mareos son síntomas bien frecuentes. También las infecciones de vías urinarias se acompañan muchas veces, además de las náuseas, de los vómitos, del dolor, de los síntomas generales que se mencionaba, dependiendo de lo complicada que esté. Puede haber fiebre, puede haber dolor de piernas, ¿verdad? Sí. Hay un dolor de piernas bien característico, de bajo vientre, de espalda, y que se asocia mucho a veces sin mal de orín, ¿verdad? Sin disuria, pero sí puede estar relacionado a infecciones de vías urinarias. Así que sí, muchas veces son bizarras. Y en los niños, Carla, es todavía más raro, porque a veces solo se manifiestan por disminución del apetito, ¿no? Sí, en los niños todavía los síntomas pueden variar. Generalmente ellos no manifiestan en sí el ardor para orinar, ¿verdad? Ellos generalmente van a presentar vómitos, es un signo más frecuente en los niños, el vómito, también lo de las náuseas y la disminución del apetito. Muy bien. Ahora, doctor Rebollo, en caso de una infección recidivante o recurrente en el hombre, ¿cuáles son los estudios que debemos tomar en cuenta? Bueno, enfermedades recurrentes podemos usar desde uretrocistoscopía, ultrasonido prostático, ultrasonido renal, también podemos usar estudios urodinámicos, como bien lo decía la doctora. A veces hay vejigas neurogénicas asociadas a otras enfermedades que nos pueden cursar con infección de vía urinaria y darnos un vaciado incompleto o un vaciado que sea constante, que como bien lo decía es una urgencia urinaria. Entonces, y podemos utilizar, dependiendo de la sospecha clínica que se tenga, estudios contrastados, un poco más especiales, como son pilogramas endovenosos, pilogramas retrógrados. Ahora con la tecnología contamos con urotomogramas, donde podemos hacer ciertos cortes, dependiendo, buscando problemas renales, ureterales, vesicales, etcétera. Y podemos contar también con resonancia magnética. Así que eso va a depender más que todo de la patología que le estemos asociando al paciente. Bien, pero entonces hay varios estudios que se pueden realizar en caso tengamos una infección que definitivamente no se va o es recurrente, ¿verdad? O es recidivante, como estábamos mencionando. Ahora, Carlita, hablemos un poco de los antibióticos y las consideraciones. Ya las escuchamos con el doctor Gustavo Molina, pero es bien importante tomar en cuenta que los tratamientos pueden ir desde un día, desde dosis única, hasta varios días. Hablemos de eso. Claro, los antibióticos, bueno, primero siempre es bueno recalcar que no deben automedicarse. Muchas pacientes cuando comienzan con el ardor para orinar, compran cualquier antibiótico, lo toman 1 o 2 días y eso lo único que nos hace es crear una resistencia. Quiere decir que cuando ya nosotros queramos dar un antibiótico específico, ese antibiótico ya no le va a hacer ningún efecto porque las bacterias reconocen y logran como acostumbrarse a ese medicamento y ya no los logra combatir. Entonces lo primero es no automedicarse. Los antibióticos generalmente, si es una infección no complicada, un primer episodio, pueden ser esquemas cortos. Hay esquemas de 3-5 días que nos pueden ejercer un buen efecto. Hay dosis que solamente son de un día, generalmente es un antibiótico un poquito más fuerte que con una sola dosis nos va también a dar un buen resultado. Dentro de los antibióticos, pues podemos optar por medicamentos tomados diariamente, amoxicilina, nitrofurantoína, vienen siendo las primeras elecciones y cuando ya son resistentes tenemos que recurrir a medicamentos inyectados que pueden ser de uso hospitalario. Muy bien. Y también vamos a echar mano algunas veces de otros medicamentos coadyuvantes para tratar de prevenir infecciones, pero de eso vamos a hablar luego de la pausa. Ya volvemos.
Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa. Las infecciones urinarias son el tema que hemos estado tratando. Ya hablamos de los antibióticos, de los exámenes, de cuáles son aquellos estudios que tocaría en caso de ser estas enfermedades recidivantes, pero la importancia de completar los tratamientos tal cual, y hablemos un poquito de qué otros medicamentos o de qué otras cosas podemos echar mano para ayudar a que el tratamiento sea más efectivo y a prevenir infecciones, doctor Rebollo. Bueno, exactamente eso es lo principal de todo, es la prevención. Entonces, dentro de los medicamentos, como bien lo dijeron, regularmente en las infecciones de vía urinaria bajas, los tratamientos o la terapia con antibiótico es corta, pero sí, ya cuando estamos hablando de medicamentos para prevenir, sí son medicamentos que se utilizan de larga duración. Por ejemplo, podemos utilizar medicamentos naturales que se han aprobado por la Federación de Drogas y Alimentos que nos pueden llevar a prevenir o a mantener el pH entre 5 y 6 o un pH ácido para, como lo decimos, para evitar una colonización. También hay otro tipo de medicamentos, como los medicamentos que hoy se pueden conseguir, como lo que es el ejemplo de la Escherichia coli, es una de las bacterias más frecuentes. Entonces hay medicamentos que son como sustitutos de esa misma bacteria, pero sin la parte que logra hacer o provocar la enfermedad. Entonces eso crea anticuerpos para que el cuerpo tenga para evitar también que se colonicen. También existen otros medicamentos que se llaman antisépticos urinarios, como la nitrofurantoína, que también en ciertos casos nos van a prevenir un proceso infeccioso. Regularmente, tanto en el hombre como en la mujer, dependiendo de la causa de la infección de vía urinaria recurrente, así el urólogo, el ginecólogo, el médico que está atendiendo esa infección de vía urinaria decide qué tipo de medicamento nosotros le vamos a poder dar para prevenirlo, porque igual pacientes que tienen infección de vía urinaria recurrente a cálculos, también se utilizan otros medicamentos alternativos que disminuyen la recurrencia de formación de cálculos. Así que los medicamentos que se utilizan alternos para la prevención de infección de vía urinaria, sí tengo que decirle que sí tienen que ser medicamentos de larga duración. Por lo menos podemos llegar desde 30 días hasta 3 meses. Y en ciertos casos podemos utilizar medicamentos antisépticos permanentes, pero eso va a depender de la patología de cada paciente. Muy bien. ¿Qué hay del uso de los arándanos o el cranberry, la vitamina C, como te mencionaba Carlita? ¿Sí ayuda? ¿Sí funciona? Sí ayuda, ¿verdad? Es parte de los medicamentos naturales, ¿verdad? Si lo queremos ver así. El arándano está certificado que nos ayuda a prevenir la recurrencia de las infecciones de vías urinarias, que bien puede ser por medio de una pastilla, hay diferentes en el mercado, pero tiene que ser a base de arándano, o también el jugo, ¿verdad? Tomar el jugo de arándano, 4 onzas diarias, también nos ayuda a prevenir infecciones recurrentes. Bueno, entonces ahí tienen, esa es otra de las formas de prevenir. Y otra que no hemos mencionado es la forma de la higiene, cuando nos limpiamos, especialmente en las mujeres, Carla. Me gustaría que termináramos con eso. Sí, en las mujeres, ¿verdad? Estábamos hablando que está cerca la región genital de la región anal, por lo tanto, cuando hacemos el aseo, si nosotros hacemos de atrás hacia adelante, podemos llevar las bacterias que normalmente viven en la región anal hacia la región genital, y de esa forma nosotros arrastramos las bacterias para que empiecen a colonizar. Entonces eso es importante, el aseo siempre debe de ser de adelante hacia atrás, y eso es importante enseñárselo pues a las niñas, ¿verdad? Es uno de los factores porque en la niñez también puede darle infecciones recurrentes por el tipo de aseo, si no hay una adecuada supervisión. Si desde pequeñas ellas se acostumbran a hacer el aseo de adelante hacia atrás, pues entonces en la vida adulta no les va a conllevar problemas. Excelente.
Bueno, muchísimas gracias, Carla, por habernos acompañado. Gracias, Carlos Atilio, también por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Los voy a dejar bien acompañados con Brenda Vázquez en esa edición de TN21 de mediodía. Y el día lunes, primero Dios, estaremos con otro tema interesante para ustedes. Recuerden lo mejor de Salud TV, sábados y domingos de 9 a 11 de la mañana. No se lo pierdan. Por favor, disfrute su fin de semana, cuídese mucho, no se quite la mascarilla, lávese bien las manos y que Dios nos bendiga a todos. La mayoría de las infecciones del tracto urinario son causadas por la propagación de bacterias, por lo que se recomienda lo siguiente para prevenirlas. Beba abundante agua para ayudar a eliminar las toxinas del cuerpo y procure orinar antes y después de tener relaciones sexuales, así como minimizar el uso de duchas vaginales, aerosoles, talcos o cremas en el área genital. Además, debe enseñarles especialmente a las niñas a usar el baño y que deben limpiarse desde adelante hacia atrás. También es importante tanto para hombres como para mujeres se evita la promiscuidad sexual y las relaciones sin protección cuando se trata de una pareja desconocida. Recuerde nunca automedicarse ante la sospecha de tener una infección urinaria debido a que la enfermedad se puede agravar o puede hacerse crónica ante una mala elección de un fármaco y por consiguiente traer consecuencias graves para la salud de una persona.